Para el tercer bloque, Ricardo Lindo nos comenta sobre su regreso a El Salvador, su incorporación al mundo artístico y además nos habla sobre su padre, el poeta Hugo Lindo. Algún contraste, sí, yo venía a mi vez completamente loco, había tenido otra experiencia y estaba más chalado que una cabra. Y entonces en cuanto llegué, pues, mis padres vieron que yo era un caso imposible y me mandaron al manicomio en Costa Rica. Sí. Sí, no tengo inconveniente en decirlo tiempo? Porque fue un mes del manicomio, pero después estuve casi 14 años con tratamiento psiquiátrico, hasta que el médico me dio de alta. En fin, pero esas, digamos, en otras profesiones como que es horrible contar algo así, como que es algo que hay que ocultar, pero en la profesión de artista como que le da validez a uno, es un título suplementario. Ya estaba la gente armando motines en las calles, las grandes manifestaciones que de repente eran dispersadas por balazos, o sea, ya estaba naciendo la guerrilla y ya todos los amigos iban y ya se sumaban, como toda la gente. El mundo del arte estaba muy polarizado hacia la izquierda y pues eran mis amigos. Entonces fui perdiendo amigos, o porque se iban, o porque los mataban, o porque tal que no fue la más amable de las recepciones la que obtuve del país en ese momento. Claro. Y yo a todo esto oyendo voces, órdenes, esto, no, porque hiciste tal cosa, o sea, una cosa horrible. Pero bueno, así es la vida y pasa el tiempo. Estuve en televisión educativa. No, pero a ver qué fue. No, primero me dediqué a hacer logré un contrato, estaba Carlos Tesola de director de cultura. Pues era un departamento pequeño, no era como era una secretaría, era un departamento pequeño, pero tenía el peso de que al ser él un Tesola, como que el poder era como muy grande, ¿verdad? Entonces Carlos me contrató para escribir una historia de la pintura en El Salvador. Y ese fue mi primer trabajo al regresar. Mi bisabuelo, don Alfredo Jesurún Lindo, fue a parar a Panamá. Y entonces allá pasó a firmar Alfredo J. Lindo. De tal forma que ya el apellido ese se perdió en el camino. Y sí, eran fundamentalmente judíos que habían huido en tiempos de los reyes católicos a Holanda, y después fueron a dar a la isla de San Tomás, a Curazao, de ahí a Panamá, y de ahí se distribuyeron un poco por la región. Él dirigía los dirigía los viveros de la alcaldía de San Salvador. Ah, de veras, sí, era. sí, qué interesante. sí. Interesante. Y era un hombre muy humilde, muy querible. Tengo una memoria muy grata. Estimados amigos, esta vez nos hemos trasladado de la cabina de la radio, de Radio María, para conversar desde una de las viviendas de la familia materna de Ricardo Lindo. Y le quiero hacer esta consulta, Ricardo.
en este ambiente de su familia por el lado de su madre. Entiendo que también de la línea de su madre hay una tradición diplomática, porque mucho se conoce sobre la diplomacia de su padre y de su, como escritor y como diplomático, pero no todos conocemos la parte de su madre. De esa línea hay también una descendencia diplomática. Coméntenos cómo es la historia, Ricardo. Vaya, seré breve. Sí, mi abuelo, que no conocí, fue, fue ministro, como se decía entonces, del gobierno salvadoreño en España, y después en Alemania fue embajador cuando estaba Bismarck. Ajá. Y el abuelo tuvo una labor muy destacada y fue, fue el que a él le encomendaron el presidente Meléndez las estatuas de Colón y de Isabel, que fue el quien habló con Cuyat Valera, el gran escultor español. Él entró en contacto con el gran escultor español para hacer estas estatuas y él le regaló a mi abuelo la estatuilla de la reina que había usado de modelo y esa medalla que tengo ahí. Que es la escultura de la reina Isabel que se encuentra en el Palacio Nacional. En el Palacio Nacional, sí. Y también cuando estuvo en Alemania, pues se hizo amigo del nuncio apostólico, que le dio la primera comunión a mi mamá y a mi tía Margot, recién fallecida, mi tía Margot, mi madre no. Y pues resulta que el nuncio apostólico era Monseñor Pacelli, que más adelante se convierte en el Papa Pío XII. ¿Cómo recordaba su madre o su tía aquel momento? ¿Alguna vez le contó? Sí, mi tía sí, mi mamá no le daba mucha importancia, pero mi tía siempre guardó la medallita que les había dado el Papa en esa ocasión y la llevó hasta su muerte, no se separó. Mi mamá yo creo que la perdió en uno de sus viajes, pues ella estaba casada con un diplomático, iban, venían de arriba para abajo, tuvo 7 hijos, o sea, era una vida muy accidentada. Entonces nunca le vi a ella esa medallita, pero sí la de mi tía que pues siempre la tuvo. Y después ha habido pues Francisco Alchol, que es primo hermano mío, fue nuestro embajador en Washington, ¿verdad? Sus hermanos, Ricardo. Ajá. ¿Cómo recuerda a sus hermanos en esos viajes cuando su padre era diplomático en los diferentes países de Sudamérica y Europa? Lo primero fue terrible, me acuerdo, cuando íbamos en un cuadrimotor a Chile, que hicimos escala en Panamá, pero entonces el cuadrimotor a cada rato se hundía en los baches de aire, no tenían los aviones la estabilidad que hoy tienen, y yo iba vomitando y vomitando todo el camino. Una hermana menor iba corriendo por todo el pasillo para arriba y para abajo gritando, me voy para Chile. Mi mamá con un tierno en brazos que estaba también chillando. Mi pobre mamá dice que sufrió como bien, afortunadamente. En Panamá nos esperaban unos primos un hermano y una cuñada de mi abuelo, que era panameño de origen. Su pasaporte decía, nacido en Panamá, Colombia, porque aún no se había hecho la partición. Y entonces ahí ya nos atendieron un poco, pero después vuelta el camino a los Andes. Y ahí otra vez toda la historia, pero yo iba muy emocionado porque me hablaban de que íbamos a vivir en un hotel primero, que era como un montón de casitas una sobre otra. Y entonces yo estaba admirado esperando ver a las casitas haciendo equilibrio sobre la punta, las unas de las otras. Y pues no fue así, pero la verdad es que íbamos todos muy ilusionados. Y allá cuando llegamos y a los 3 días o 6 que nos vamos dando cuenta de que no íbamos a volver a ver a los abuelos, ni a los tíos, ni a los primos, ni a los amigos. Entonces fue un desastre. Caímos en un abismo entonces. Y bueno,
fueron muchos los viajes, muchas las cosas, no te daría tiempo. Claro, ¿Verdad? claro. Gracias, Ricardo, por compartirnos esta intimidad de su familia en aquella época y del lado de la familia de su madre. Nosotros regresamos a la cabina de Radio María. ¿Qué es lo que más recuerda de su padre? Hugo Lindo. De que era muy enojón. Sí, sí, era bastante neurótico, se irritaba con facilidad, ¿no? Pero era también alguien muy divertido, de repente podía pasar de todo, ya esto ya lo he escrito, que decir que con él podía pasar de todo menos aburrirse. Muy bien. De su madre, Ricardo, ¿nos puede hablar? Está viva, pero lamentablemente ya su cabeza está en otro espacio. Y está de buena salud en general, pero ya es una especie de limbo en el que vive, lamentablemente. Bueno, todas dan satisfacción. Ahora, sí, hubo una obrita de teatro que me dio la gran satisfacción de poder sacar un apartamento. Creo que soy el único escritor en El Salvador que puede decir que con una obrita de teatro pagó la prima de su apartamento. Bueno. Otras, pues, un librito mínimo de cuentos para niños que fue traducido al francés y que me dio el placer de hacer un viaje por Francia, ¿verdad? También, de participar en la Feria del Libro de Arras. Entre sus obras más publicadas o publicadas, tal vez no las tengo todas acá, pero las voy a mencionar. Rara Avis in Terra en 1972. Esto lo escribió en Europa. Sí. Jardines en 1981 o 1983. En 1985, Las monedas bajo la lluvia. El señor de la casa del tiempo en 1988. Narrativa XXX, o se llamaría Triple X. Triple X en 1966. Cuentos del mar en 1987. Lo que dice el río Lempa en 1990. Tierra en 1999. Cuscatlán de las aguas azules en el 2001. Oro, pan y ceniza, siempre en el 2001. Ensayo La pintura en El Salvador en 1986, que es lo que usted nos estaba comentando ahorita, sí, o tenía otro año. No, lo que pasa es que tardaron 5 años en publicarla. Para el cuarto y último bloque, cuando regresemos, Ricardo Lindo nos habla sobre su última investigación del arte rupestre y además nos hace una breve historia de la escultura en El Salvador.